Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos otra vez a Entre Washington y México, el podcast. En la República Mexicana, pese a todas las promesas de los gobernantes, políticos y actores con influencia para detener la ola de violencia que nos azota ya desde hace un par de décadas, esto no se detiene. El reguero de sangre en el país es muy grande. La desaparición de personas sigue, lo mismo que las torturas y los ataques sin cuartel del crimen organizado y el narcotráfico a poblaciones que están totalmente a disposición de estos delincuentes. Para hablar de esta realidad, agradezco mucho la participación de Ernesto López Portillo, quien es el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ernesto, gracias nuevamente por tu participación en Entre Washington y México. Al contrario, Jesús, con mucho gusto, gracias. ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué estamos así, pese a las propuestas y promesas que han hecho los últimos 3 presidentes de nuestro país? Bueno, podemos hacer algunas aproximaciones, Jesús, que vamos a llamar, entre comillas, objetivas, que describen hechos, y otras aproximaciones que son más subjetivas y que describen ánimos, percepciones. Si te parece, vamos a lo primero. Muy recientemente, esta cuenta de Twitter que se llama World of Statistics, habla del nivel de violencia homicida por ciudades en 2022 y nos volvió a recordar el tamaño del problema, Jesús. 11 de las 15 ciudades con mayores tasas de homicidio del mundo están en México. Colima es la más alta con 181 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para que la gente tenga una perspectiva de qué tamaño es esto, el promedio mundial de homicidios por cada 100,000 habitantes anda por ahí por los 6 homicidios, frente a 181 en Colima, 177 en Zamora, 138 en Ciudad Obregón, y así Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez, Acapulco, Irapuato, Cuernavaca. Esas son las 11 dentro de las 15 más violentas del mundo. Entonces, empecemos por ahí. Todo lo hecho, Jesús, todo lo hecho desde... Yo me voy a ir un poquito más atrás. ¿Tú dijiste 2 décadas? Yo me voy un poquito más atrás, porque te voy a decir por qué. Porque el presidente Zedillo, y hay gente pues seguramente muy joven aquí que ya ni lo tiene en la memoria, el presidente Zedillo hizo una reforma que crearía una política de Estado, Jesús, para que en este momento tú y yo pudiéramos abrir, darle un clic y abrir y ver qué políticas funcionaron, cómo se evaluaron, qué se aprendió, qué buenas prácticas hay para reducir homicidios, para reducir feminicidios, para reducir violencia en las escuelas, en los hogares. El problema, Jesús, es que casi a 30 años de este sistema nacional de seguridad pública, es casi imposible encontrar buenas prácticas documentadas, comprobadas con los métodos adecuados, Jesús, y documentadas. Y el problema es todavía mayor, Jesús, porque las elecciones pasan, van y vienen procesos electorales, y
ni las ofertas electorales se meten en estas minucias, entre comillas minucias, ni la gente las exige. Nos falta la rendición de cuentas, ¿no? Exigir eso. Sí, es exigir eso de manera enfocada, Jesús. Es decir, rendición de cuentas en general nos puede decir muy poco, pero rendición de cuentas en lo particular, que tú me digas con qué método vas a reducir homicidios y cómo lo vas a evaluar y cómo me vas a enseñar esas evaluaciones para que me digas qué aprendes de lo que hiciste mal y qué aprendes de lo que hiciste bien. Eso casi no pasa en todo el país, aún con estos números. Entonces, la pregunta es una pregunta muy difícil porque es una pregunta política, Jesús, de una debilidad crónica de los sistemas de rendición de cuentas, bien lo dijiste, en donde, por increíble que parezca, un alcalde promedio, una alcaldesa, un legislador, incluso una legisladora, un secretario de seguridad pública y así, cualquier autoridad casi nunca o nunca tiene que justificar sus decisiones en el tema que más le lastima a la gente. Entonces, te quiero detener ahí, ¿no? Ernesto, porque me parece que debemos verlo también con otra perspectiva y es una suspicacia que tengo después de dedicarle tantos años a cubrir el tema de la violencia y el narcotráfico. ¿Será que ya nos acostumbramos a los muertos? En una parte sí, Yo acabo de subir en mi cuenta de lo que antes era Twitter, acabo de subir la pregunta, Jesús, de quién se resigna, quién se organiza y exige el cambio y a quién le parece irrelevante todos estos datos de 11 ciudades, las más violentas del mundo. Y ahorita tengo algunas respuestas apenas, pero la tercera parte de las respuestas en este momento hablan de que esto no tiene remedio. Y fíjate que nos presentaron un estudio hace como un par de años, donde una consultora que hace estudios empíricos sobre esto, sí identificó, Jesús, algo que es muy, muy preocupante y es la resignación. Sí. Y decía el presidente de esta consultora, Guido Lara, nos decía, es que para la gente, cuando menos de ciertos sectores en el país, sectores medios, en este caso, este estudio de clases medias, la violencia, Jesús, es como el clima, decía él. Está fuera de mi control. ¿Sí? No importa lo que yo haga, hoy, mañana y pasado, esto está por encima de mí, es una fatalidad y se acabó el cuento. Estamos emulando socialmente a los camaleones de la política. ¿Cómo así? Nos ajustamos a lo que hay. Parafraseando lo que mencionas, que es como el clima, la violencia. Ajá. Es algo de verdad inconcebible. Ajustarnos, sí, algunas personas, tal vez por ejemplo tú y yo, que tenemos unas condiciones de enorme privilegio, o cuando menos me refiero a quienes estamos en zonas urbanas, con niveles controlados de violencia en términos de tasas de violencia, etcétera, uno dice, pues me acostumbro y me adapto, de alguna manera. Cambio mis hábitos, que es una cosa que el INEGI ha medido desde hace mucho. No voy a cajeros automáticos solo, no me pongo joyas si es que las tuviera, no me compro un carro ostentoso, etcétera. Pero esos son quienes tienen el privilegio, entre comillas, de tomar solo esas decisiones. Yo quisiera que me quisiera poder ponerte enfrente, Jesús, a ti y a quien nos escucha, el relato de una mujer indígena de la Sierra Tarahumara, con quien conversaba yo hace unos meses en un taller en Chihuahua, donde el relato, Jesús, era como si te trasladaras a una película en la que todavía no existía el Estado. Y haz de cuenta, entre comillas, el viejo oeste,
porque las palabras de esta mujer eran: en cualquier momento se llevan todo. Ujú. Todo es incluso a la gente. Sí, sí, sí. Viene la delincuencia, pero peor, Jesús, porque nos decía, se llevan todo, pero ahí está la autoridad. La autoridad sí Sí. está. Sí está la guardia, sí está el ejército, sí está la autoridad estatal. Y estas personas en los pueblos están incluso haciendo demostraciones ostentosas de armas y vehículos. Me Y de contaba poder este y de señor. intimidación, es cierto. Fíjate que una de las cosas que a mí en lo particular me llama mucho la atención de lo que se ha vivido en el norte es esta situación de fatalidad que tú mencionas, pero que demuestra al mismo tiempo que la corrupción se ha arraigado más allá de las promesas, en este caso, del actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la criminalidad no funciona, y mucho menos a nivel micro, sin la colaboración de las autoridades. Eso es un hecho irrefutable. Estoy de acuerdo contigo para ciertas violencias, pero no para todas. Estoy de acuerdo contigo en que los tejidos delictivos, es decir, las organizaciones, funcionen vinculadas al Estado de diferentes maneras, ya sea por tolerancia, por participación, de muchas formas. Pero nuestro problema va más allá, Jesús. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los estilos de disciplinamiento en las familias, que en muchos, desafortunadamente, mucho más de lo aceptable, de lo tolerable, en México están también vinculados a violencias que tienen que ver con culturas, Jesús, con patrones culturales en familias, comunidades, en escuelas, en trabajos, todo esto, según las clasificaciones de las violencias, México las tiene todas, Jesús. Entonces, hay una combinación de violencias, las que tú hablas, las más visibles, pero hay otras mucho menos visibles. Las de nuestra cultura. Sí, que están enraizadas en patrones conductuales que desafortunadamente también nos generan tolerancia. Por ejemplo, desde casa, cuando estoy viendo la noticia, desde casa, cuando salgo y veo un evento violento en la calle, esa violencia que yo estoy viviendo en mis ámbitos privados me genera procesos de tolerancia a la violencia en ámbitos públicos. Sí. Y esa combinación es devastadora porque además está la impunidad. Entonces, Fíjate si yo que tolero violencias y no hay castigo a las violencias, pues es un cóctel brutal que es el que nos está comiendo. Pues. Fíjate, recreaste en mi memoria mi época de estudiante de primaria. Teníamos un maestro, obviamente ya estoy demasiado viejo, pero teníamos un maestro que para corregir una falta de disciplina o hasta ortográfica, mandaba al estudiante que estuviera en ese error a cortar una vara de garambullo, este arbusto espinoso delgado, y que incluso lo pelara para golpearlo. Tenía una especie de efecto de chicote y tenías hasta miedo de denunciarlo a los papás porque lo aplaudían. Entonces, eso habla de acuerdos sociales que toleran, es decir, que no censuran las violencias, sino que más bien las toleran y a veces las reproducen y agudizan. Están produciéndose, circulando cada vez más imágenes brutales, terribles, de personas cada vez más jóvenes usando cada vez peores violencias. Sí. Por ejemplo, en las escuelas. Ahora no, Ernesto, es que te quería preguntar por la premura del tiempo que tenemos en este espacio. Claro. Hay un incremento de 400% entre 2019 y 2023 de los homicidios y desapariciones. Esto contrasta con las cifras que nos da a conocer el gobierno.
¿Qué ocurre? ¿Quién tiene la razón? Esta cifra de 400%, si es la que yo entiendo, te refieres a las desapariciones en la Ciudad de México. Sí. Esas son. Este estudio lo acaba de presentar la doctora Saola en un evento del Colegio de México, y el estudio tiene que ser relacionado con algo que bueno que lo preguntas, porque quería yo señalar algo muy preocupante también, que es que los datos nos están faltando, aunque tenemos al INEGI y tenemos todas estas encuestas y estudios que hace la academia. Y que ¿En qué cada quien sentido? tiene otros datos. Pues sí, el problema es que, a ver, hay dos maneras de contar los homicidios: las carpetas de investigación o los certificados de defunción. Pero ¿qué crees, Jesús? Resulta que los certificados de defunción están crecientemente sin determinar la intención de la muerte. Esto es, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, entre 2019 y 2022, de 5.500 víctimas, lo que nos reportó la doctora Saula es que en 4.487 casos el INEGI no pudo determinar la intención de la muerte. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo menciono ahora? Porque estamos perdiendo la cuenta, tanto de homicidios violentos como de desapariciones que terminan en esos homicidios. Y por eso la doctora Saola se preguntó y nos dejó con esta enorme inquietud: ¿qué relación podría haber entre la disminución, por un lado, del registro de homicidios y el incremento de las desapariciones? Estas son nuevas discusiones porque los datos se están moviendo y porque los fenómenos se están agudizando. El presidente nos dice todos los días que hay menos homicidios. Lo que está encontrando la investigación, y para eso es la investigación académica y debería ser también la del propio Estado, lo que está encontrando es que estamos cada vez confirmando más homicidios sin saber si fueron homicidios violentos. Entonces no se están registrando como homicidios intencionales. Jesús, no sé si me estoy explicando. Sí, claro, claro. ¿De qué tamaño es esto a nivel nacional? No lo sabemos, pero sí sabemos que el presidente, la autoridad federal y las autoridades en general en el país no hablan de esto. Ni hablan de la cifra oscura, la mayoría, ni hablan del crecimiento de las desapariciones, y mucho menos hablan de esta otra discusión que parece lejana sobre qué tiene y qué no tiene un certificado de defunción. Entonces, no sabemos si esto que nos dicen de reducción de homicidios violentos es en efecto verificable en la evidencia empírica. No lo sabemos porque la evidencia empírica ya no nos alcanza, Jesús. Ahora, Ernesto, nos quedan unos 3 minutos y me gustaría que abordaras dos cosas que están pues a la vista de todos los mexicanos y que han sido recientes: la violencia en Chiapas y la violencia en Guerrero, de la cual no habla el presidente López Obrador. ¿Qué está ocurriendo en esas dos entidades? Creo que podemos hablar de una combinación especialmente delicada, que son dos, además de las violencias que dije privadas, entre comillas, dos violencias que están en el terreno de lo público y que tienen motores diferentes, que es la violencia política. Es decir, se está usando la violencia para confrontarse grupos políticos en una dimensión que no podemos claramente medir, pero por otro lado se están confrontando también grupos de delincuencia organizada. Pregunta: en Chiapas y en Guerrero, ¿de qué tamaño es la articulación entre grupos con agendas políticas y grupos con agendas económicas de delincuencia organizada? Respuesta: no lo sabemos, pero las hipótesis nos dicen que esas dos tracciones de la violencia se están combinando, como por ejemplo lo explica el presidente Petro respecto a Colombia, que habla de cómo la violencia política se ha ido vinculando y subordinando a grupos cuya violencia tiene como principal incentivo la ganancia de recursos.
Entonces creo que frontera sur, con todos los mercados ilegales ahí, o muchos, y Guerrero, con una larguísima historia asociada a la guerra contra las drogas, pero también una larguísima historia de resistencias políticas de pueblos indígenas, más una descomposición histórica del sistema político local, pues nos da un cóctel terrorífico en donde lo que no podemos, Jesús, es distinguir hasta dónde, repito, estamos frente a violencias organizadas por motivos políticos, hasta dónde por motivos económicos y hasta dónde ya son grupos que se han imbricado, que han reunido esas dos agendas. Lo vamos a saber, desafortunadamente mucho lo vamos a saber, Jesús, a través de la violencia que podría venirse en el contexto del proceso electoral. Ernesto López Portillo, muchísimas gracias por esta conversación y ojalá tengamos la oportunidad en otra ocasión de hablar y que mejore el país, porque la verdad, todo esto suena que no tenemos solución, pero creo que la sociedad siempre espera algo positivo. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias por el espacio. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. No es vino, pero es una taza con té de manzanilla. Ideal para leer, mi querida Fer. ¿Y qué nos vas a poner de tarea, de lectura esta semana aquí en Entre Washington y México? Porque ya sabes, lo más importante es leer para este podcast. Hola, querido Jesús, pues gracias por invitarme. No sé, entre el vino y la manzanilla sí hay una gran distancia, ¿eh? Déjame, pienso bien. Va a ser la siguiente bebida. Oye, pues traigo 2 libros de no ficción. Ahora sí viene de temática, porque tienen que ver con maternidad, mujeres, creación, en fin. Ya les voy a contar. El primero es de una autora ya muy reconocida que se llama Rachel Cusk. Ella ha publicado muchas novelas, entre ellas una trilogía que se titula A Contraluz. Y con este libro, que es de no ficción y se llama Un trabajo para toda la vida, subtítulo sobre la experiencia de ser madre, lo leo así porque creo que nos sitúa perfectamente y es justo lo que vamos a encontrar ahí. Ella fue bastante criticada cuando salió, que creo que fue como en el 2001, porque no estaba el tema tan sobre la mesa como está ahora, ¿no? Hablar de las distintas maternidades y pues presentar una realidad que se escondió durante muchos años, ¿no? Que era que no todo es alegría y felicidad, sino que está la parte oscura también y difícil de la maternidad. Entonces, cuando sale este libro de Rachel Cusk en inglés, pues claro que causó ciertas ampollas, y una vez que ya lo tradujo Libros del Asteroide, pues la verdad que es una delicia porque uno puede encontrarse desde distintas pues ópticas, ¿no? Justo acerca del proceso de ser madre, al margen de si uno es madre o no lo es, al margen de si uno es padre o no lo es, ¿no? Porque yo creo que la experiencia humana y la capacidad de dar o de tener esa voz justo que tiene Rachel Cusk, ¿no? De hacerte sentir lo que ella vivió en este transcurso, los desvelos, el horror, la angustia, el proceso de embarazo, ¿no? Que siempre también te ponen en un espacio de disolución del yo, ¿no? El nacimiento de la niña, ¿no? Que ella tuvo una niña que tampoco pues era fácil, los llantos, la desesperación. Entonces yo creo que nos pone en cuestión desde ser hijos, yo creo, ¿no? Ser hijos para ver de otra manera a nuestra progenitora y escuchar otras voces simplemente y reflexionar acerca de ese proceso que fue durante mucho tiempo tan beatificado, ¿no? Y que en este caso pues ya es algo más real, ¿no? Y menos, tampoco es que lo demonice ni mucho menos, pero sí es una reflexión muy interesante acerca de, pues, del cuerpo, del ser madre, de ser hija, ¿no? Porque tiene un capítulo muy bonito que se llama Madre-Hija, ¿no? Juntas la palabra, porque habla de la incapacidad de disociación también. Es un libro que yo recomiendo mucho. Y el otro que me parece también bellísimo, se llama Cuando las mujeres fueron pájaros, escrito por Terry Tempest Williams. ¿Cuando las mujeres fueron pájaros? Sí. Qué bonito título, ¿no? Uh-huh. Y lo publicó Antílope ya hace un tiempo. Y es muy curioso porque Terry Tempest, ella también es escritora, pero su madre le heredó. Le dijo, cuando yo me muera es cuando vas a poder abrir todos estos libros que son mis diarios, ¿no? Entonces, pues claro, Terry jamás se lo esperaba, no sabía que su madre escribiera diarios. Cuando muere la madre y empieza a abrir los cuadernos, están en blanco, Jesús.
En blanco. Entonces, en blanco. Entonces, a partir de esa idea, ella empieza a llenar esas hojas, ella empieza también a reflexionar, otra vez tomando la palabra voz, ¿no? Que usé para Rachel Cusk, la tomo aquí porque ella sí se pregunta qué es la voz, qué significa la escritura, qué significa la naturaleza, ¿no? Entonces, es un libro bellísimo. Yo nada más señalé unas preguntas, porque la verdad tengo un libro tan señalado que podría leerles demasiado, pero mira nada más tantito el tono. ¿Cuál es el gesto de una mujer que se cubre la boca con la mano? ¿Cuál es el gesto de una mujer que se cubre la boca con la mano mientras tiene los ojos abiertos de par en par? ¿Cuál es el gesto de un hombre que aprieta con el pulgar el pulso de la voz de una mujer que llora sin lágrimas? Y esto, hablando de justo violencia, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que le está haciendo esta mujer que no puede gritar? Entonces tiene muchas reflexiones sociales, eso de escritura, de creación, justo de ser hija, ¿no? Porque pues es el contacto con la madre, se pregunta mucho de, pues, ¿qué es lo que pudo haber pensado la madre? ¿Qué fue lo que pudo haber escrito? Y sobre eso le da vueltas. Entonces es un libro muy completo que yo lo tengo en el buró, porque eso, con leer tantitas frases, te cambia, me parece, la forma de volver a dormir. Y creo, mi querida Fer, que por estas recomendaciones es ad hoc la taza de té de manzanilla. Vale, en este caso sí está bien. Un beso, Fer, y ya lo saben, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez aquí en Entre Washington y México. Muchas gracias, Jesús. Pucha Play con Gonzalo Lira. Como siempre, quemando llanta y ahora desde un camino intercontinental, Gonzalo Lira Galván llega a Entre Washington y México con Pucha Play. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? ¿Qué les tengo? Mira, Jesús, de entrada les traigo un jet lag espeluznante porque, bueno, para cuando escuchen esto yo espero que ya se me haya pasado, ¿verdad? Pero en este preciso momento vamos tocando pie en México después de habernos ido a hacer una cobertura a Londres de una serie que ya les contaré, que tiene además que ver con lo que vamos a platicar ahora, pero se los voy a ir guardando. No sé si son fans de la saga de John Wick, pero me lancé a Londres porque se va a estrenar, bueno, para este momento ya se habría estrenado en Prime Video la serie de Continental, que nos cuenta la precuela de algunos de los personajes de esas películas de John Wick. Pero no me voy a atorar en eso, voy a avanzar y voy a avanzar para platicar de un tema que se vuelve casi como un eco, Jesús, cuando hacemos este podcast, y el tema es la violencia en México, ¿no? De diferentes sabores, de diferentes colores, de diferentes latitudes, altitudes, causado por diferentes razones, etcétera. Creo que la violencia es un tema del que no logramos escapar. Y no podemos dejar de hablar porque es una realidad. No podemos dejar de hablar porque es una realidad y porque es la única forma de, pues, más o menos, creo que aportar de alguna manera a que, pues, con esperanzas eso cambie. Pero bueno. Una catarsis. Sí, hacer catarsis además. Y fíjate que algo que ocurre cuando hablamos de violencia es que cada vez la vamos sintiendo más cerca, ¿no? Cada vez nos vamos acostumbrando a que nos esté soplando en el cuello, ¿no? Estar sintiendo esa respiración de que está cada vez más cerca de nosotros. Y yo me puse a pensar recientemente, me ha tocado platicar con varios directores, productores, actores involucrados en temas que tienen que ver con eso. Y creo que hablar de la ficción o el crimen y la violencia en la ficción no está completo si no hablamos de una de sus máximas exponentes. No sé si te suena el nombre, Jesús, de Agatha Christie. Por supuesto. Poquitos libros con ese nombre están en la historia mundial, sobre todo del crimen y los misterios, ¿no? Claro, Agatha Christie, yo creo que no existiría Alfred Hitchcock y un montón de personas que han hecho carreras a partir de contar historias criminales y pues de arrebatos violentos, si no fuera por el antecedente de Agatha Christie y bueno, sus muchos personajes, entre ellos el detective Poirot, que ahora está siendo interpretado en la pantalla grande, ya lleva 3 películas, Kenneth Branagh está adaptado
ya 3 de las novelas de Agatha Christie, una de ellas Asesinato en el Expreso de Oriente, la otra La Muerte en el Nilo, y por tercera ocasión regresa Kenneth Branagh como director y como protagonista, ¿verdad? Para adaptar una novela que nunca había llegado a la pantalla de Agatha Christie. Se trata de Cacería en Venecia. Y Cacería en Venecia es un caso particular dentro de la filmografía inspirada en los libros de Agatha Christie y dentro de la bibliografía de Agatha Christie, porque no solo regresa a una de las fórmulas de esta escritora, ¿no? Que era, ¿qué ocurría siempre en los libros de Agatha Christie? Ocurrió un crimen, había muchas personas que podrían ser sospechosas y el detective Poirot los juntaba a todos y empezaba a hacer sus diligencias para llegar a esclarecer el crimen, que es lo divertido de estas novelas, ¿no? Nos involucran como espectadores dentro de la resolución del crimen y nosotros vamos teniendo las pistas y tratamos de ganarle al detective y tratamos de ganarle a los sospechosos para llegar a solucionar ese crimen. Lo curioso de Cacería en Venecia es que todo ocurre dentro de una casa que los personajes le aseguran al inspector Poirot que está embrujada. Entonces, el nuevo elemento dentro de esta historia es que podrían no ser los presentes, sino que podrían ser los ausentes, los espíritus, los que hayan tomado el control de este crimen. Pero bueno, eso hace que sea una novela y por lo tanto una película entretenida, sui generis dentro de la obra de Agatha Christie. Y tuve la oportunidad, Jesús, de platicar con James Pritchard. James Pritchard es el bisnieto de Agatha Christie, es el dueño de los derechos de la obra de Agatha Christie y pues bueno, es el encargado de hacer que esto llegue a la pantalla grande. Y una de las cosas que yo le preguntaba, pensando en la violencia, pensando en lo cerca que la vamos sintiendo conforme avanzan diferentes casos en nuestro país y en muchos otros, porque también en todo el mundo se cuecen habas, como dicen, es sobre, lo que yo le pregunté va sobre la línea de por qué resulta tan fascinante como espectador un crimen, número 1. Y número 2, ¿es acaso que todos somos capaces de cometer un crimen? ¿Es acaso que todos de alguna forma somos criminales en potencia? Te sorprenderá lo que me dijo James Pritchard, el bisnieto de Agatha Christie. Yo creo que mi bisabuela en realidad sabía que todos somos capaces de ser criminales. Todo depende de según cómo los valores, un buen o mal ímpetu, pero todos somos capaces de cometer un crimen. Por eso nos fascinan estos temas. Nos gusta hacernos la pregunta de qué nos llevaría a matar a alguien o a hacer algún daño. Por eso estas historias nos fascinan. Nos gusta ver por qué la gente cambia de golpe y se va a los extremos, cuando la mayoría de nosotros en realidad le huimos a eso. Pues bueno, me parece muy interesante lo que dice James Pritchard. Todos somos capaces de ser criminales y pues bueno, ahí sí depende de los valores de cada quien, ¿no? Si lo que impulsa ese crimen es algo positivo o algo negativo, pues ya dependerá del crimen en sí o no. Pero me hace pensar, me hace reflexionar en que muchas veces en este país vivimos envueltos en violencia por un impulso muchas veces positivo, mucha gente que lo único que quiere es salir adelante, mucha gente que lo único que quiere es dejar atrás las injusticias y las irregularidades que hay en su entorno, y eso los lleva a rebasar esa línea, ¿no? A pasarse de esa raya y decir, pues total, un crimen más, un criminal más, al fin que son un montón. Mi querido Gonzalo, ojalá en México tuviéramos a un inspector Poirot que nos ayudara a resolver los miles y miles de casos de desapariciones y crímenes, pero pareciera que nuestro país no tiene esperanza. Escucha Play, como cada semana, con Gonzalo Lira Galván, aquí en Entre Washington y México. Abrazo, Gonzalo. Abrazo. Y a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas.
Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.